know where the idea came from, but I remember the moment it hit. I was talking to a buddy of mine. We went to school together. He's a writer. At the time, we were unemployed X-Files writers because the show had ended, been gone for 2 years. Jokingly, he says, let's put a meth lab in the back of an RV, you know, and make money doing that. And so I just stole his idea right then, basically. Breaking Bad se estrena en enero de 2008 en Estados Unidos. Terminó en 2012. En el medio de esos años recibieron muchísimos premios y distinciones los actores principales, los del reparto y el director. La creó Vince Gilligan, guionista también de The X-Files. En una entrevista dijo: históricamente en la televisión los guionistas se esfuerzan por mantener a los personajes siempre iguales durante años o incluso décadas. Cuando noté esto, el siguiente paso lógico era pensar en cómo podría ser un programa cuyo principal tema fuese el cambio. Estados Unidos, en 2008, que es cuando sale esta serie, era un país donde el cambio estaba produciéndose. ¿Por qué? Porque había una de las crisis económicas más importantes que tuvo ese país en los últimos años. Entonces veremos que no solamente va a ser el protagonista el que cambie, sino el mismo país donde está sumergido este protagonista. Porque el cambio va a ser fundamental, ¿sí? Pero veamos primero con qué viene este personaje. Para empezar, cumple 50 años. Que uno podría pensar que es como un punto medio en la vida. Y hay un gran comienzo de un gran clásico de la literatura italiana que se llama La Divina Comedia, es de Dante Alighieri. Y miren con qué frase empieza. A mitad del camino de la vida me encontraba en una selva oscura porque había extraviado mi ruta. Uno también puede pensar que Walter White está a mitad del camino de la vida y que se encuentra extraviado. Ese extravío viene dado porque, por ejemplo, su hijo tiene problemas de motricidad y hay que ayudarlo un montón. Porque además de los problemas económicos, su mujer está embarazada, es decir, que va a tener que tener más plata todavía para más adelante. Su mujer lo mandonea. Tiene un cuñado que también lo molesta, lo burla y que es un poco como el opuesto de él, porque es activo, tiene amigos, es canchero. Walter White tiene 2 trabajos, uno como profesor de química en un colegio donde los estudiantes no le dan demasiada bolilla, y el otro trabajo es interesantísimo, pues es un lavadero de autos. Tiene cáncer de pulmón sin nunca haber fumado. No es también de plata al punto tal de que no pueden comprar un calefón nuevo a pesar de que Walter White tenga 2 trabajos. Es decir, que hay una serie incansable de pequeñas humillaciones. Por eso acá quiero decir que me parece que es importante enfatizar que esta historia trata sobre una sola cosa: el poder. Por eso es importante mostrarlo a Walter White como alguien impotente al principio. Alguien que no hace nada bien del todo, es un poco un fracasado. Hay 2 momentos me parece geniales, que es uno, que esté en un lavadero trabajando para un inmigrante. Él no es dueño de ese lavadero para el que trabaja. Segundo, en ese mismo lavadero vienen sus estudiantes o estudiantes que no le dan bolilla a lavar su auto y le sacan una foto mientras Walter White está arrodillado lavando las ruedas de uno. Para tener en cuenta esta serie de humillaciones que tiene él. No hace cosas. Muchas le suceden, le ocurren a él. Por ejemplo, cumplir los años. No es algo que busque. La fiesta sorpresa, lo mismo. Al final de esa fiesta sorpresa, la mujer lo masturba tristemente. Él no hace nada. Lo lleva su cuñado a una redada policial. Se desmaya. Todas cosas que le suceden a él. ¿Sí? Le sucede también, por supuesto, que tenga cáncer. Entonces la familia, el narcotráfico, todo queda supeditado al asunto del poder. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo pasa el poder de mano en mano? ¿Quién lo puede conservar y cómo? ¿Qué se hace con el poder? ¿Y cómo transforma el poder al que lo tiene? Muy rápidamente queda en claro que no hace nada por plata, sino por poder. No sé si vieron House of Cards, pero creo que en la primera temporada Frank Underwood tiene una frase que es interesantísimo para pensarla. Miren. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. Entonces Walter White entiende algo, que transformar da poder, ¿no?
la química como conocimiento de cómo cambia la materia, en ese sentido da un poder. Y lo empieza a utilizar, pero también entiende que transformarse da poder. Transformarse a sí mismo es el mejor modo de ser poderoso. Y el modo de ser poderoso, nuevamente, por supuesto, está ligado con el conocimiento. Esto desde Adán y Eva, que es así. Entonces, por eso es fundamental, y yo diría problemático, que sea profesor de secundaria. Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change. Porque si la química es el estudio del cambio, la pregunta es ¿cuánto vale entonces su conocimiento de la química? Bueno, depende a qué lo aplique. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es mejor ponerlo en circulación el conocimiento en una clase, en una secundaria? ¿O es mejor ponerlo en circulación mediante la producción de la droga en la calle? O sea, ¿es mejor que esté en el circuito cerrado de la secundaria o en el ámbito público de la calle? Fíjense las escenas de enseñanza. Hay dos que me interesan. Una sirve para mostrar que Walter White no sirve mucho como profesor, no se conecta con los estudiantes, no lo escuchan. Él está entusiasmado, pero pareciera ser que, a pesar de que Walter White sea un conocedor de esa materia, no significa, no garantiza que los chicos lo escuchen o que pueda comunicar la importancia que su materia tiene para la vida. Y la otra escena, que es fascinante también para pensarlo a Walter White como profesor, es en ese momento en el cual están en el desierto dentro del tráiler y está enseñándole la receta a este narcotraficante. Es interesante porque ¿cómo termina? En un crimen. Walter White se salva en la medida en que puede matar, asfixiándolo en este caso, a los otros con su conocimiento de la química. Entonces, en ninguna de las dos situaciones el conocimiento parece tener otro valor más que el de o bien no poder comunicarlo o bien directamente que sirva para el asesinato y el crimen. Uno podría decir la supervivencia, pero uno podría supervivir de otra manera también. Entonces, volviendo a las cosas importantes a considerar siempre el título. El título de la serie, ya en él tenemos una clave, porque habla sobre la transformación que lo lleva hacia el lado del mal. Si dijimos que el poder es el tema, el bien y el mal están apenas a un paso atrás. Se relacionan con la idea de responsabilidad, con ser padre de familia, con ser un hombre. Esta serie va a tener mucho que decir acerca de qué es ser un hombre y qué es ser una bitch. Walter White entonces pasa del ridículo a la venganza, de ser un mediocre a ser el producto más puro del mercado. Su marca distintiva va a ser la perfección. Pasa de ser un profesor de secundaria a que los adolescentes no le dan bola a ser el productor de metanfetaminas. Es decir, que pasa a ser el más buscado por los consumidores adictos, que son justamente los adolescentes. El mismo Pinkman lo fue y lo es. Entonces, al Quijote, el narrador más adelante lo llama así, el hombre de la triste figura. Walter White tranquilamente podría ser el narco en calzoncillos. Más allá del chiste, Walter White es quijotesco. Ve que algo se puede, tiene a su cuñado que le muestra un laboratorio, sabe que Jesse está metido. Él ya tiene los conocimientos básicos de química, entonces decide hacer esto. Decide de alguna manera copiar un modelo que vio en la tele. Un poco como el Quijote, que copia a los caballeros andantes que lee en las novelas de caballería. Su ridículo, el de Walter White, es muy quijotesco. Hay muchas escenas que se gastan para mostrar que él no sabe exactamente de dónde se está metiendo. Por ejemplo, el comienzo del capítulo. De hecho, la mayor parte de la tensión narrativa viene por ahí. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a salir de esta? Y esa ridiculez, patetismo incluso, es la que permite que la audiencia pueda empatizar con este personaje que colabora con la destrucción de la juventud estadounidense devastada por la adicción a la metanfetamina en un contexto de crisis, pero que antes estaba dándole clases en la secundaria. El negocio de la droga es bueno gracias a que tiene muchos consumidores que no ven otra salida que la del embrutecimiento. En ese sentido, la frase que dice Walter White, I am not in danger, Skyler. I am the danger. la podemos ver bajo una luz nueva. Dice Bertolt Brecht que no hay nada peor que un burgués asustado. Walter White va a querer cumplir con su mandato de ser el padre de familia burgués, proveedor, macho, viril, a como de lugar, cueste lo que cueste, aunque el costo siempre sean los jóvenes. El miedo va a ser el motor que le anima a arriesgarse, no el deseo. Y hay que preguntarse qué es lo que desea Walter White, qué es lo que lo motiva. Porque no desea a la mujer,
Desea demostrarle algo y demostrarse algo. En la escena final de Sexo se ve bien esto. ¿Walt, ese sos vos?, pregunta ella. Él cambió. Ahora tiene iniciativa, es el macho que toma a su mujer sin hacerle preguntas. No es más el nenito al que lo masturban debajo de la colcha mientras ella compra online. Yo no creo que desee dinero, porque tampoco le interesa el placer. Es verdad que le preocupa la ganancia, que sean eficientes al cocinar, una cierta perfección, ¿no? Precisión, medidas, cuidados, máscaras. Pero fíjense que lo que abunda es la frustración, la insatisfacción, la maquinación constante para una vida que le da problemas. ¿Qué desea? Bueno, algo tiene que ver con el futuro, con poder controlar algo, lo que le va a dejar a la familia. Que no solo va a dejar plata, también le va a dejar una imagen de padre. ¿Qué desea un segundo después Walter White? El poder, controlar, tener el control. En cada situación, él quiere estar por encima. Por eso la figura al principio de ser un impotente, rápidamente él va a querer invertir esa idea para siempre estar por encima. Por eso le roba al colegio los implementos, como diciendo él va a darle el uso correcto, comillas. Por eso renuncia como renuncia al lavadero de autos. Habrán visto cómo hace y qué señas hace y qué se toca. Por eso enfrenta a los bullies que comentan sobre su hijo. Por eso empieza a cocinar con Pickman, a quien obliga a trabajar con él. O trabajamos juntos o te entrego, le dice apretándolo por primera vez en su vida, pareciera que aprieta a alguien. ¿Qué desea Walter White? ¿Qué lo motiva? Él dice: I am awake. ahora estoy despierto, cuando Pickman le pregunta por qué está haciendo esto. Claro que hay una idea vieja de que al acercarse a la muerte uno también puede vislumbrar la verdad de su destino. ¿Está dormido entonces antes Walter White? ¿Lleva una vida de mentira? ¿Ahora tiene los ojos abiertos? ¿No ve entonces lo que le va a provocar que su producto se venda? ¿Que él esté despierto cuesta que miles de pibes entren en el sueño de la droga, que es el opio de los pueblos? Ah, y otra cosa. Este concepto de estar despierto, ¿saben quién lo usa también? El budismo. Buda es el despierto, el iluminado, el que accedió a la verdadera realidad que ocultaba una vida de falsas necesidades, el que tomó el camino de la renuncia y la espiritualidad y llegó al nirvana, saliéndose de la rueda de reencarnaciones. Su enseñanza, la de Buda, se avanza en la idea de que la vida es sufrimiento y el fin de ese sufrimiento lo podemos lograr mediante la compasión. Fíjense qué diferente con Walter White, que también se siente despierto. Vamos terminando. El fin justifica los medios. Depende de tu poder. Depende del poder que tengas de justificar el mal que haces. Y junto con el tema del poder viene el del bien y del mal. Entonces, se hará una especie de dualidad acá donde la debilidad es el bien y la fortaleza que alcanza Walter White al final está en el mal. Mi pregunta es, ¿por qué verlo como débil? ¿Por qué ser ordinario es ser débil? ¿Porque prefiere estar solo? ¿Porque no es canchero? Es verdad que lleva una vida apagada, mediocre incluso. Pero ¿por qué para salir de ese modo de vida habría que elegir el crimen? ¿Por qué esa idea de pronto es la única idea que hay al momento de producir dinero en un país como Estados Unidos? El Quijote, cuando sueña una vida alternativa, quiere ser un héroe como los caballeros andantes, quiere salvar doncellas, enderezar las injusticias que encuentre en los caminos de España. Ojo, no olviden que España también estaba muy mal económicamente para principios del siglo XVII. ¿No hay otra clase de fortaleza que la de imponerse? Bueno, sí, pero quizá la sociedad en que vive Walter White no le muestre otros ejemplos. La solidaridad es un concepto que no va a ser siquiera rozado. Solo hay sospecha, maltrato, desprecio por el otro y, por supuesto, violencia. ¿En serio lo único para disfrutar es el peligro? La palabra empoderamiento en ese sentido es interesante. Habrá que buscar las diferentes definiciones para ver qué ideas de poder hay en esa palabra, completamente distintas a las que se manejan en Breaking Bad. Porque Walter White no mejora su condición de vida. En esa línea final que dice su mujer, Walt, ese sos vos, uno podría creerse que algo mejoró en su vínculo. Pero nada es más falso. El marido puso en peligro su vida, la de Pickman, no le dijo a la mujer que tiene cáncer y 2 años de vida solamente, no sabe nada del negocio en el que se metió y el peligro que va a significarle a la familia. Walter White no colma una potencia, no ayuda a nadie más que a sí mismo. No aprende sino a hacer mejor el mal, no el amor.